Hola, Ilona, Hola, ¿cómo estás? todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí un gustazo conocerte. Gracias por aceptar esta invitación. Bien, me encanta que podamos hablar, que nos podamos conocer. Oye, Ilona, bienvenida a Chinatown, este podcast en el que hablamos con spoilers de música. ¿Cuál es tu relación con los spoilers? ¿Te gustan, los odias, los has aceptado como A ver, parte importante? a veces funciona que les spoileen a uno un poquito. Por ejemplo, si es como conocer a alguien que no es tan chévere, por ejemplo, entonces que le hagan un spoiler a uno. Por ejemplo, si la película es malísima, terrible, no, pues por favor dígame para no perder mi tiempo. Ni la Eh, pata. por favor, si un libro no tiene buen contenido, por favor también. Hágame un resumen y entonces ahí yo decido. Ilona, ¿tu música sería el spoiler de tu vida? ¿Podemos encontrar en tu catálogo momentos y detalles que has encriptado por ahí? Y yo creo que mi música está llena de mí, pues de mis historias, de mis experiencias, de mis pasos por este mundo, por las diferentes experiencias que he tenido. Está lleno de mí, de mis emociones, de mis maneras de ver el mundo, de las historias que me han conmovido, sí, yo creo que es un súper spoiler. Oye, si entramos en materia, estamos a un año de los 20 años de tu disco debut. Este año has lanzado disco, ahora haces parte de la familia, vives, por así decirlo. ¿Cuál sería para ti esas fechas importantes en tu carrera? Ya que el otro año hay una celebración, este año ya estamos de celebración, pero ¿qué otras fechas tú atesoras de esta trayectoria musical y celebras como un aniversario? Pues atesoro muchas, especialmente, bueno, hay algunas que sí son eh, como recuerdos tesoro, podría decir. El primero fue cuando decidí tocar guitarra por mi cuenta. Ese fue un momento muy importante para mí porque creo que, creo que de todas las circunstancias, experiencias, independientemente de que sean negativas o positivas, tú puedes sacar siempre algo positivo para ti y crecer a partir de tener esa experiencia. Y tuve una experiencia súper negativa con el guitarrista con el que trabajaba y creo que a partir de ese momento decidí que no iba a depender de un músico para poderme expresar a través de la música y poder trabajar. Entonces, esa decisión y ese momento fue muy, muy importante. Tenía 17 años y llevaba 6 meses, casi, no alcancé a llegar a 6, llevaba como 4 meses trabajando con este personaje y tuvimos una situación un poco súper incómoda y súper triste además. Y ese día decidí que iba a tocar y me lo propuse y pues a partir de ese momento empecé a armonizar también mis canciones y a componer de una manera distinta, a encontrar otros colores y otras formas y creo que ahí un poco mi lenguaje a lo que yo le quería cantar y cómo se lo quería cantar y a qué le quería escribir y por qué. Creo que ese fue un momento muy, muy chévere, digamos, en mi carrera. El segundo momento que atesoro así mucho es cuando Álvaro Rizzo, que en su momento era presidente de EMI Music, me dijo, ya tenemos el disco, este es tu contrato y te vas para Argentina a grabar con Cachorro López. Como que ese fue un momento en el que yo no podía creer digamos, la bendición que el universo me estaba dando. Las nominaciones a los Grammy también fueron momentos muy, muy, muy emocionantes, como que uno hace su trabajo y trata de, obviamente, trata no, le pone el alma, le pone el corazón, pero pues como que siempre sorprende, ¿no? Como que en medio de todo ese mar de artistas que para ese momento eran una cosa, pues, o sea, era como unos artistas increíbles, a mí me nominaron con artistas demasiado increíbles. Entonces llegar a ese momento también fue muy, muy lindo. También hay recuerdos que no son tan positivos, pero que lo que te digo, como que siempre para mí las experiencias, las cosas que le pasan a uno, si uno las toma para crecer, para preguntarse, para cuestionarse, para ver de qué manera lo mejora, cómo avanza, creo que también son valiosas en el momento en el que eh, salgo de EMI, ¿no? Y me toca, digamos, afrontar el camino como de manera independiente.
también lo atesoro mucho porque descubrí muchas cosas, ¿no? Como que uno a veces, en medio de toda la fantasía de estar cumpliendo el sueño y de estar viviendo el sueño, de estar en los escenarios y de dedicarse a la música y de todo, digamos, un poco esta fantasía que es el medio del entretenimiento y y no, y todo, como toda esa parafernalia, darte cuenta que no estás bien rodeado, que puedes estar mejor, ¿no? Que puedes tener mejores personas a tu alrededor. Eso también fue muy revelador y creo que me ayudó a entender que debo apropiarme de mi sueño, de mis cosas, de mis metas, de mis objetivos. Entonces también fue un momento como de aprendizaje bonito, de aprender a gestionar, de meterse en, ¿sabes? En, en aspectos que tú no manejas, que Claro, realmente pues lo estaban haciendo otros y como que tú no te enteras mucho de lo que pasa ahí. Y cuando ya empecé a empaparme fue como un súper aprendizaje para aprender a trabajar sola, para aprender a gestionar mi propia carrera, para llevarla hacia la dirección también, digamos, más libre, en una carrera, porque he tenido una carrera de alguna manera muy libre en cuanto a lo musical y a lo lírico. Pues, es que son tantos momentos que te digo, o sea, es que 20 años son mucho tiempo también, o sea, es la total. mitad de mi vida casi. No, y en 20 años han cambiado muchísimas cosas y no han cambiado otras, gracias a Dios. Y dentro de todo lo que acabas de decir, ahí destapaste mi cuestionario, porque desde mi ventana hasta relatos de calle, hay una diferencia no solo de tiempo, sino de industria. Por ejemplo, cuando lanzas Desde mi ventana, me imagino que recordarás el momento en que viste ese CD, lo abriste, lo oliste, lo ojeaste, pero ahora con Relatos de Calle ya es una industria mucho más distinta en el que abrir el CD es dar un par de clics y ver cómo es ahora terminar un disco comparado a como era antes, cuando tú saliste, que tenía como un montón de requisitos y una burocracia distinta y una experiencia muy distinta. Eso pasa hace mucho tiempo, pasa eso. Yo tengo 5 discos en este momento, digamos que desde mi ventana, que fue el primero, después vino Allá en el Sur, que fueron los 2 discos que hice con Emi, después mis discos independientes que son Aquí y Ahora y Viajera. Viajeras Y excelente, después viene Relatos de Calle, que es donde de alguna manera como que me estoy reincorporando a ser parte de una compañía y a tener un poco esa infraestructura, ¿no? claro. Pero lo que ha cambiado, uy, ha cambiado, mejor dicho, de mi primer disco a mi segundo disco ya había cambiado todo, básicamente. O sea, no es como desde mi ventana a este quinto disco, sino desde mi ventana al segundo disco ya había cambiado todo porque siento que también eso fue una etapa de la industria. Digamos que yo salí en un momento del último, por decirlo de alguna manera, coletazo de esa industria que conocimos, romántica, del souvenir, del disco, del arte, del póster, ¿no? Como de esta cosa súper romántica del arte, de el estudio de fotos gigante para que de ahí salgan entonces las fotos del álbum y además hayan fotos para prensa y además hayan fotos para, ¿no? Claro, Como que digamos que yo siento que ese romanticismo en cuanto al hacer sigue estando allí. O sea, el tema de trabajar en el arte, de ver cuál es digamos, la imagen que acompaña esa música, eso yo siento que sigue siendo igual y el trabajo sigue siendo igual. O sea, la música se sigue produciendo casi de la misma manera, por lo menos en mi caso, que yo conservo instrumentos, que no uso autotune, que no uso una IA para componer una canción, es decir, donde de alguna manera pues sigue siendo muy orgánico y sigue siendo muy humano, ¿no? Como que el trabajo de la música y de la imagen y todo esto sigue siendo muy orgánico y sigo buscando ser auténtica y ser real, ¿no? Ser lo que soy y cantarle a las cosas que a mí me interesa cantarles. yo creo que la Pero en cuanto a, digamos, en cuanto a la digitalización de todo, se vuelve mucho más complejo en el sentido de que ahorita cualquier persona puede destacar por un TikTok, ¿me entiendes? Es como que hace cualquier cosa o canta cualquier cosa o usa lo que sea y ya, digamos, puede tener
tantos likes, tantos views, tantos, no sé, millones de reproducciones de lo que sea, y se vuelven tendencia y ganan premios y digamos que eso es como lo que siento, que uno se vuelve un pececito chiquitico en medio de un mar gigante, ¿no? Pero también me gusta la democratización del espacio, como que siento que cualquier persona tiene la potestad, el derecho de comunicarse a través de toda esta digitalización del mundo. Entonces hay mucha más libertad, pero es mucho más complejo llegar a las audiencias, se necesitan otro tipo de estrategias, digamos que ya no se depende tanto del programador de radio, no sé, del sí de un director de una emisora, sino de la gente, de que la gente te encuentre, se siente identificado, y hay que buscar otro tipo de estrategias que tienen, digamos, más que ver con lo digital. ¿No? Como que siento que esos son los cambios, pero en realidad lo romántico de la música y la forma en la que se crean las canciones desde mí como artista, pues desde lo que yo soy como artista, sigue siendo pues igual, como que el proceso sigue siendo de adentro para afuera y desde lo muy real hacia la gente que realmente le pueda interesar un contenido que no esté homogenizado, que no sea tan compatible con todo este homogenización del sonido que hay en este momento, ¿no? Que todo suena muy igual, que se usan casi los mismos beats y que lo único que cambia es medianamente un acorde o no sé, como que yo soy digamos que yo tenía un proyecto de larga maduración, o mi música es de larga maduración, es como los buenos vinos, siento yo, o yo le doy ese estatus, ¿no? Como que para tener un buen vino se necesita tiempo de maduración, Total. no demasiado maduro para que ya no, ya uno se lo, pues todavía se pueda tomar, pero pero como que en general yo me siento un poco fuera del estándar de la música que se hace actualmente, entonces obviamente mis procesos son distintos, ¿no? Como que yo no vivo en la inmediatez del hit o de la canción que pegue y dure un mes y después tenga que sacar inmediatamente la segunda canción para ver si pega y entonces no sé, como que yo trabajo desde otro lugar y la música que hago es para la vida, para el alma, para el corazón, para los pensamientos, para la reflexión. Totalmente, tú te escuchas, tú has hecho el ejercicio de ojear todo tu catálogo, porque sí es un repertorio que te habla sobre no solo tu vida, sino la vida. Y me parece que este último, el más reciente disco, refleja mucho tu talento para encontrar esas historias en las que pueden ser tuyas o no tuyas, pero son historias de todos, porque son historias que pasan en cualquier momento mientras estamos en una fila de un supermercado, eso puede estar sucediendo. Es música en la que Ilona habla de la vida. No todo el mundo cuenta esas historias y de la manera que tú las cuentas, y no todas las grandes historias suceden en una cama o en una pista de baile. Hace falta estas historias de todo lo que pasa después del polvo, por así decirlo. La vida continúa. Pues es que fíjate que yo creo que todas las expresiones son válidas, ¿no? Claro, Y en el mundo siempre ha habido música que le habla al erotismo, a la sexualidad, siempre se ha hablado, o sea, la música ha cantado o ha hablado de todo, ¿no? Lo que yo siento en este momento es que hay una saturación, un poquito hay una saturación y como que se quedó en la superficie. claro. Entonces yo desde el principio de mi carrera, desde que empecé a escribir, desde que empecé a contar, yo he mantenido mi perfil en ese sentido. Como que siempre me ha interesado mucho cantar desde lo real, desde lo que soy. Y yo, por ejemplo, no fluyo o no vibro desde ahí, ¿no? Y respeto mucho, o sea, creo que hacer música en cualquier caso es válido y tu Claro, propuesta es válida, independientemente de lo que le cantes, independientemente de la tendencia o lo que sea, pues si tú estás en la tendencia y por ahí vibras y eres feliz y te proyectas y crees que es lo que me pregunto yo como artista, digamos, o en donde me planto yo como artista. Yo tengo tantos años haciendo música
en 20 años puedo seguir sustentando esta música, me voy a sentir orgullosa de esta música, me voy a poder parar en un escenario y con, ¿sabes? Con la contundencia que me da mi trabajo, mi catálogo, y en ese aspecto yo me siento súper afortunada porque realmente reviso mis canciones y han sido canciones donde he dicho lo que he querido decir, que han salido de un lugar muy genuino, que han salido de un lugar sin pretensión, más allá de realmente tocar el corazón, de comunicarme con este mundo, de repente sentir que alguien se identifica con estas emociones y que no estoy sola en el mundo, digamos, sintiendo de esta manera. Y por suerte he encontrado una respuesta muy linda en la gente que me escucha, también en nuevas audiencias que han llegado y que eso, que siento que es una necesidad hablar de las cosas profundas, que la superficie es linda, ¿no? Cuando tú ves el mar por encima es divino, pero cuando vas a la profundidad te encuentras con toda la maravilla y toda la belleza y todo el milagro y todo lo limpio y todo lo, ¿no? Como todo lo más trascendental. Entonces, como que a mí me gusta nadar en las profundidades y me gusta llevar a las audiencias que me quieran escuchar y que tengan mi música en consideración hacia esos lugares que yo considero hermosos, que considero que pueden aportar luz y que pueden construirnos como seres humanos. Y Lorna, eso es un don. Yo creo que la música es un privilegio, que la habilidad de cantar y de tocar instrumentos digamos que es un vehículo a través del cual expresamos nuestra alma, y que es muy lindo cuando la gente puede encontrar en tu voz su propia voz y o sea, cuando pueden encontrar en ti, en tu expresión, una forma de comunicarse con el mundo, eso me parece un privilegio. Entonces creo que todos tenemos talentos y dones que nos ha dado el universo. A mí me dieron la música, la capacidad de escribir, la capacidad de expresarme. A otros les dieron la compasión, la solidaridad. Es decir, todos tenemos algo que aportarle al mundo. Yo lo hago desde mi voz, desde las letras que escribo y eso para mí es un privilegio. Pero creo que todos los seres humanos tenemos algo lindo que dar al mundo, todos tenemos dones, talentos, habilidades para poner al servicio del universo. Que soy muy fan de esta canción que te compartí, que yo empapelaría este planeta, una voz, me parece que es un texto, más allá que sí es una canción, pero es un texto como un credo que todos deberían darse la oportunidad de leer, porque juepucha, es casi que medicinal. Comentaste que esta letra te la dictaron, te la dictó tu vocecita interna, que qué bonito te habla. Hay gente que tiene esa vocecita, pero lo que dice es atroz. ¿Tú tienes la capacidad de recordar cómo son esos dictados? ¿O el hacer música es un ejercicio de que te toca disciplina y corregir? No, para mí la música es una cosa que fluye en mí, ¿sabes? Como que para mí es algo natural. Yo necesito, para componer en realidad no necesito un momento en particular, pero los momentos en los que he estado reflexiva, o que he tenido un día largo, por ejemplo, y que llego a la casa y me dan ganas de tocar mi guitarra. Creo que esos son momentos muy bonitos donde me encuentro conmigo, finalmente, ¿no? Con mi propio ser. Y, y, y hay momentos, por ejemplo, pues te podría contar de varias experiencias. Yo siempre grabo una canción a capela, particularmente una voz, es una canción a capela. Yo hablo mucho de caminar, porque a mí caminar me, me, para mí es un hobby maravilloso poder caminar. Caminar en la calle, caminar, me confronto con los gestos, con las caras, con las conversaciones que van quedando en el aire, con los gestos de las personas, con la belleza de la naturaleza, con el cerro que lo tengo al frente. Yo amo Bogotá
por muchas cosas, pero entre tantas, por ese contraste tan increíble de tener una ciudad tan caótica, pero rodeada de montañas y de naturaleza, y tener casas, mejor dicho, absolutamente 5 estrellas y al lado o cerquita. Casitas mucho más humildes y cambian las personas y si te vas para el centro hay gentes de todos los pelambres y colores y fisionomías y pintas o sea, es una cosa tan hermosa a mí me alimenta mucho eso. Entonces creo que mis momentos de inspiración han sido en momentos o muy caóticos donde estoy por la calle y estoy en modo absorbiendo toda esa información que me llega y todo, asombrándome y entristeciéndome y, ¿sabes? Como todo lo que le puede pasar a uno en la calle. Y otros momentos de soledad y de reflexión profunda. Una voz fue un momento de reflexión muy profunda, tarde de la noche, caminando en la calle, y simplemente empecé a escucharme, es lo que te digo, es como que, y creo que todas las personas podrían escuchar su propia voz, lo que pasa es que a veces nos dejamos llenar de todo ese ruido y no nos permitimos ese espacio para escuchar lo que nuestra propia voz nos dice. Pero esa canción fue un momento de reflexión muy, muy profundo, igual que Viviendo, igual que ¿Quién eres tú? Que también es como una canción que casi que me la dictaron de verdad, o sea, como que esa información que me llega, siento que de un lugar que no sé describir. Entonces, ¿quién eres tú, por ejemplo? Es una canción a capela también que está en Relatos de Calle y fue porque me conmovió mucho un habitante de calle, ¿sabes? Y como que me pregunté quién es esa persona, porque al final todos tenemos una historia, todos tuvimos una mamá, pues nos criaron, está ahí vivo el Señor, ¿no? Y quién sabe por qué circunstancias de la vida llegó a ese estado y llegó a ese momento que en apariencia pues es tan triste y tan desolador, ¿no? Y entonces me fui escribiendo la canción casi en mi caminata. Wow. Y fue un momento, digamos, muy lindo y cuando quise armonizarla simplemente no, dije, no la puedo armonizar, esto es un mensaje directo, ¿no? Y digamos que la intención era eh, que la gente sintiera un poco lo que yo sentí, fue esa compasión porque nadie está exento, ¿no? Como que a veces nos creemos todo lo puede y la máxima cosa y resulta que somos vulnerables, somos fragilidad andando por ahí y hoy estamos aquí, mañana no sabemos y a veces juzgamos de una manera muy dura a la gente que nos rodea por su aspecto o por lo que sea, pero no empatizamos o no somos compasivos eh, porque no nos creemos finitos, Claro. ni limitados, ni vulnerables. Y todos somos finitos y limitados y vulnerables en por lo menos en este plano material. Entonces, esa canción también es, digamos, un momento así como de mucha inspiración y de estar muy conmovido adentro. Y Lorna, ¿uno dónde guarda las canciones? Cuando uno tiene este don, esta disposición, ¿dónde metes todo esto? ¿En una USB? ¿Hay una biblioteca llena de Sí, cuadernos? tengo un archivo grandecito, ¿no? Y estas no son todas las que tengo No, y muchas. es que cuando uno es observador, además, y tiene esta fascinación por caminar y los detalles, crear un disco como Relatos de Calle, solo 6 canciones, ha debido ser un ejercicio de editar, curar, o siempre supiste que estas eran las canciones que representaban este propósito de compartir estas historias. Relatos de Calle es un conjunto de canciones que encontré dentro de mi material, No, digamos que he escrito en diferentes momentos de la historia, pero entonces me puse a revisar como todo el material en general, pues cómo organizarlo, y entonces digamos que en muchas etapas o en muchos momentos estaban estas canciones por allí, ¿no? Entonces unas son, unas son más viejitas que otras y otras son más recientes, pero finalmente todas estaban escritas o creadas desde ese universo de la calle, desde un poco lo que te cuento, desde de claro. esas caminatas,
de la observación, del caos, de ese escenario, eran desde ahí, desde ese escenario. Entonces, me pareció divino poderlas juntar y crear este universo que es mi universo de caminante profesional. Pero total, Y hay que darle juntarlas para crear todo este color y toda, y justamente toda esta diversidad que es la calle, porque la calle es como mi sala, es como, cuando yo salgo a la calle no salgo, yo entro. Y es súper bonito porque de verdad es como entrar a mi casa, es como entrar a la sala, encontrarme con el Bessie. Hola, Bessie, clásica, ¿sabes? una expresión muy bogotana esa de Bessie. Muy bogotano. Y Lola, ¿tú tienes una canción preferida en medio de todo este archivo o las quieres a todas por igual? Creo que todas tienen un mensaje importante que he querido contar. Y aparte, esto es solo la primera parte de Relatos de Calle. Relatos de Calle realmente son 13 canciones. Ok, Entonces, en este primer EP, esto vendría a ser el volumen uno de Relatos de Calle. La idea es que haya una segunda entrega de Relatos de Calle que tiene 7 canciones que, digamos que son mucho más robustas en cuanto a la instrumentación algunas. Hay otras que tienen alguito de, digamos, todo ese color. Tú ves que Relatos de Calle, además, cada canción tiene su propia personalidad, como su propio vestido, ¿no? y parecen como Entonces, pequeños cortos, es casi que sí. cinematográfico. Ay, tan bello. Qué lindo que lo veas así, Sí, gracias. sí, no sé si estés familiarizada con este tipo de películas en que pasan muchas situaciones y de alguna manera se interconectan, pero básicamente porque suceden o a la misma hora del día o en la misma ciudad. Yo creo que este don que tienes de encontrar esas historias en el asfalto permite crear lo que ha sido muy enfática al compartir, este universo, es que todas son emociones, todos son sentimientos que conviven. El dolor convive con la felicidad convive con la tristeza convive con la rabia, todo en una sola cabeza. Ahora imagínate en la séptima de Bogotá, con tráfico, la cantidad de historias que pueden estar conviviendo y uno no se da cuenta, pero por ahí anda Ilona, echando ojo y con la Claro que sí. No, que y a mí me encanta ser contadora de historias, a mí me encanta la música narrativa, a mí me parece que la música narrativa realmente te puede ubicar no solo dentro de un universo, sino que te puedes identificar dentro de ese universo. Entonces, y cada quien tiene su propio vestido, es lo que te decía, como que este es un disco diverso en ese aspecto, digamos que lo unifica el escenario en el cual se desarrolla cada canción, porque, digamos, por ejemplo, donde hay ley para la ley, habla del abuso de la autoridad, del abuso del poder, ¿no? Del abuso ejercido desde un lugar de privilegio, donde todos somos vulnerables y a todos nos podrían decir que somos subversivos por decir lo que pensamos, y darnos una paliza por no estar de acuerdo con nuestro discurso. Y entonces todo se disfraza de, no, es que era un guerrillero, o era, ¿sabes? Que esa es una mamerta, o no, es que ese es un derechista, ¿no? Es que ese es un, no sé. Entonces, el cuento político puede haber ejercer un poder allí que está mal ejercido, ¿no? Que no tiene justicia. Entonces, es válido hacer la pregunta, es válido cuestionar sin que nuestra vida dependa de hacerlo o no. Y ese tiene country, entonces es como un country rock bogotano. La Callecita es una canción que habla de esas mamás solteras que se levantan todos los días en los barrios de la periferia a camellar y que tienen que dejar almuerzo listo y Total. atender el marido o si no tiene marido, dejar a los niños listos en el jardín o en la escuela e irse a trabajar vendiendo lo que sea o de empleada de casa o en trabajo de, yo qué sé, en los trabajos más, entre comillas, humildes, ¿no? Pero que su única motivación y su único aliciente es llegar a su casa, abrazar a sus hijos y llenarse de fuerza otra vez para empezar
el nuevo día. Y es un hip hop con rock. Todo tiene rock, ¿no? Todo está mezcladito con rock. Y todo tiene Está, las armonías, la evolución de tu trabajo armónico y las progresiones armónicas en tu música es increíble. Yo creo que lo que tú has creado ahí con ese catálogo musical es un gimnasio para que la gente vaya a ejercitar la empatía con todas estas historias que seguramente no se han dado cuenta, como te digo, que están sucediendo en la silla del lado, en el asiento de enfrente. Ve a saber tú. No, Ilona, de verdad que lo que hay encriptado en tu música es que la realidad superó la ficción hace muchísimos años. Un poco como yo confieso acá, yo he articulado situaciones adversas con tu música y llegó en un momento en el que ya no estaba la referencia que yo tenía para este tipo de observadores urbanos, que era Soraya, que también como que articulaba estas historias que sucedían lejos de los algoritmos y las tendencias. Y me parece fascinante que tengas un don dispuesto a la sensibilización y a contar estas historias. Muchísimas gracias por todas esas canciones, por todas las que están ahí guardando. Qué bueno que las canciones las compartes. Has podido ponerle llave a ese cajón y que eso que se quedara ahí. Y no, todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio. Y qué chévere este proyecto que se divida en varias temporadas de historias de calle. Y Lona, todo lo que empieza tiene que terminar. No quisiera, mm, no quisiera terminar esta charla sin hacerte dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante o por qué aconsejas tú a las personas que escuchan esta conversación completica con todos los spoilers? bueno, yo creo que es una entrevista. Estás hablando de nuestro espacio, de este espacio Claro, que de esta estamos teniendo. charla, por supuesto. No, porque ha sido una charla maravillosa, han sido preguntas muy interesantes, ha sido un momento agradable, tranquilo, pacífico, en el que se puede hablar tranquilamente de lo que significa hacer música, por lo menos para mí. Entonces, no se pierdan esta súper entrevista. Preguntas de verdad muy bonitas. Muchas gracias por abrir este espacio. No, gracias a ti, infinitas, y me quedo corto y Lola, porque de verdad son canciones y canciones y canciones que cuando uno las vive o encuentra esas respuestas en ella, uno le va añadiendo ahí el condimento de la nostalgia cuando uno las vuelve a escuchar y empieza a asociar tu voz a esa voz que lo acompañó sin conocernos en ese tipo de situaciones. Por último, si esta conversación pudiera convertirse en una canción, ¿qué nombre le pondrías? Le pondría en lo profundo, Ay, mira, no está así, mal. navegando en lo profundo. Total, ¿con o sin flotadores? Con flotadores también. Eso se vale salir a la superficie de vez en cuando. Esa es la actitud. Y Lola, muchísimas gracias. Quedaré ahí atento a más música, a más relatos. Y la palabra gracias es muy grande, pero para este legado musical quisiera tener más, pero es perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por este espacio, por esas preguntas tan lindas, por tu energía tan linda, por seguir además la música, por hacerla también tuya. Ojalá que los que escuchen este podcast también la puedan hacer suya.